En este vídeo vais a aprender cómo hacer un aire acondicionado aprovechando algunas viejas piezas de ordenador y varias placas termoeléctricas que yo he conseguido por menos de $11 en total. Sin perder más tiempo, veamos cómo se hace. Antes que nada, permítanme hacer una breve observación. En YouTube existen muchos vídeos que muestran cómo hacer un aire acondicionado casero. Todos ellos están compuestos básicamente de una caja de poliestireno expandido o telgopor en la que se coloca un recipiente lleno de agua que previamente ha sido enfriado en la nevera y por último se usa un ventilador para hacer circular el aire a través de la caja. Aunque esto es una forma muy sencilla de hacer un aire acondicionado casero, en realidad tiene dos serios problemas que lo hacen prácticamente ineficaz. Primero, el efecto dura hasta que el agua que está en la botella se haya derretido, con lo cual para que el proceso sea continuo habría que ir sacando y poniendo nuevas botellas constantemente. Segundo, y mucho más importante, todas las neveras y frigoríficos no producen frío, sino más bien extraen el calor de los productos que están dentro de ellos y transmiten el calor extraído al aire alrededor de ellos. Esto, sumado al hecho de que su eficiencia suele ser alrededor del 50%, significa que si luego usamos estas botellas para enfriar, por ejemplo, nuestro cuarto, por cada grado de bajada de temperatura en nuestro cuarto, la temperatura en la cocina, donde está la nevera, subiría 2 grados. Así en realidad no estaríamos enfriando la casa, sino más bien calentándola. En cambio, mi invento resuelve estos dos problemas. Primero, puede funcionar constantemente sin necesidad de hacer nada por nuestra parte, puesto que está conectado a la red eléctrica. Segundo, el calor que produce durante su funcionamiento se expulsa directamente a la atmósfera, de modo que realmente estaríamos disminuyendo la temperatura en nuestra casa de la misma manera que lo hacen los aires acondicionados de verdad. Los materiales que necesitamos son 4 disipadores de calor que yo he extraído de varios antiguos ordenadores y he pegado de 2 en 2, 2 o 4 ventiladores ordinarios para PC, una fuente de alimentación que también he sacado de un ordenador, 6 refrigeraciones termoeléctricas o células de Peltier que he comprado por internet por menos de $2 cada una. Para permitir la transmisión del frío de las células al disipador, utilizaremos una pasta térmica. Además necesitaremos algunas herramientas como una sierra para metal, un calibre y un lápiz. Para hacer la base usaremos una tabla de madera de 10 milímetros de espesor, opcionalmente una caladora eléctrica con guantes y gafas de protección, atornilladora con una broca de 8 milímetros, alicates de corte, resina epoxi, un tester, soldador de estaño y un perfil de aluminio. En primer lugar vamos a hacer la estructura básica del aire acondicionado. Para ello tomaremos las medidas de uno de los dos grupos de disipadores y las marcaremos sobre la tabla de madera. Luego vamos a hacer varios agujeros que servirán para meter la cuchilla de la caladora eléctrica y tras ponernos las gafas y los guantes de protección, procederemos a recortar la madera. Por favor, tened en cuenta que si sois menores de edad debéis pedir ayuda a una persona mayor. Tras comprobar que el disipador encaja en el agujero, vamos a unirlo a la tabla de madera por medio de 2 perfiles de aluminio. Así pues, cortaremos 2 trozos del perfil y después de mezclar 2 partes iguales de cada uno de los componentes de la resina epoxi, la aplicaremos a los perfiles y pegaremos estos a su vez al disipador. Luego haremos lo mismo con el segundo grupo de disipadores. Después vamos a hacer 4 agujeros con el fin de unir todo en un único conjunto por medio de unos tornillos. Tras esto aplicaremos una pasta térmica sobre el segundo grupo de disipadores e iremos colocando las placas termoeléctricas de una en una. La única razón por la que utilizo otro tipo de pasta térmica para la cara superior es porque la primera pasta se me acabó. Ahora vamos a colocar 2 tornillos en diagonal que nos ayudarán para encaminar correctamente la parte superior del aire acondicionado y les roscaremos las tuercas. También haremos lo mismo con los otros 2 tornillos de tal forma que todos los elementos nos queden firmemente unidos.
A continuación, vamos a unir las placas termoeléctricas a la fuente de alimentación. Para agrupar mejor los cables, voy a usar una ficha de empalme. A su vez, voy a unir esta al disipador haciendo un agujero y fijándola con un tornillo. Tras esto, agruparemos todos los cablecitos y los cortaremos a medida. Después de pelar los 12 extremos, conectaremos los 6 cables negros en la parte inferior de la ficha de empalme. También uniremos los 3 cables rojos de la derecha a la parte intermedia. Y por último, conectaremos los 3 cables rojos de la izquierda a la entrada superior. Las 6 placas termoeléctricas necesitan 36 amperios a 12 voltios. Mi fuente de alimentación puede entregar 16 amperios a través de los cables amarillos y 16 amperios a través de los amarillos con raya negra, es decir, 32 amperios en total, lo cual viene a ser un poquito corto. Así pues, vamos a conectar varios cables amarillos en la primera entrada, varios de color amarillo-negro a la segunda entrada y por último unos cuantos cables negros a la tercera entrada. Podría haber conectado tan solo un cable de cada color, pero al unir varios de ellos impediré que se produzca una pequeña caída de tensión. Puesto que los cables de la fuente de alimentación vienen a ser un poco cortos, voy a aprovechar un antiguo cable de 1,5 milímetros cuadrados. Uniré la tierra, es decir el cable de color verde-amarillo, a los cables negros de la alimentación y los cables de color marrón y azul a las otras dos entradas. Por otra parte, haré un agujero en la tabla de madera para pasar el otro extremo del alargador. Luego, muy importante, uniremos el cable verde-amarillo a los cables negros de las placas termoeléctricas. Tras ello, conectaremos también los cables de color marrón y azul sin que importe el orden de estos, puesto que ambos entregan 12 voltios. Por último, solo nos faltaría fijar uno o dos ventiladores de PC a cada lado del aire acondicionado y conectarlos en paralelo a la ficha de empalme. Y voilà, nuestro aire acondicionado casero está terminado. Antes de ver la prueba definitiva del aire acondicionado, veamos a lo que es capaz tan solo una única célula termoeléctrica. El agua depositada sobre la superficie se congela en unos segundos. También probé de dejar la placa encendida sin ponerle agua y quedé sorprendido de la gran cantidad de hielo que se depositó sobre ella procedente de la condensación de las micropartículas de agua en el aire. ¿Será que acabamos de resolver el problema mundial de la escasez de agua potable? No creo. Vamos a lo nuestro y veamos cómo funciona nuestro aire acondicionado. Para fijarlo a mi ventana le he añadido un perfil metálico que casualmente se ajusta muy bien tanto a la tabla de madera como a la ventana. También corté un trozo de poliestireno expandido y sin mayor dificultad le he fijado en el marco de la ventana. Como veis, tras poner el aire acondicionado en su sitio, cerrar la ventana y correr la cortina, apenas se nota que ahí hay algo. Para ponerlo en marcha, primero tenemos que conectar el cable de la fuente de alimentación a la red eléctrica. Tras encontrar el conector más ancho, por medio de un cablecito uniremos su única entrada verde con uno de los cables de color negro a su alrededor. Como podéis observar, la temperatura en la habitación es de 25 grados. El sensor que está justo enfrente del aire acondicionado también muestra 25 grados. Pero una vez puesto en marcha, ambas temperaturas empiezan a bajar. Obviamente el sensor se enfría mucho más rápido que la entera habitación. Así, en media hora, el aire acondicionado ha sido capaz de bajar la temperatura en casi 5 grados. Como siempre, espero que este proyecto os haya gustado. Si es así, por favor, no olviden de darle al like y de compartirlo con vuestros amigos. Me haríais un gran favor. Además, si todavía no lo habéis hecho, estáis muy cordialmente invitados a suscribiros a mi canal. También me gustaría invitaros a ver este vídeo en el que el compañero Mario de Uno para Todos hace su propia versión de aire acondicionado, que por cierto es bastante más fácil de hacer que la mía. También os recomiendo que veáis cómo hacer el muñeco Olaf de la película Frozen hecho por el canal Arte Visual. Por último, en el canal de Arte Track podéis ver cómo hacer lavandas de papel. La verdad es que quedan fenomenal.
Bueno, ¿a qué esperan? Vayan a estos canales. Hasta la próxima.